Amada Iglesia Cristiana Casa Vereda, hermanos en Cristo, les saluda su pastor Glenn Rodríguez, aquí desde Bogotá, hoy nuevamente desde nuestro hogar, para continuar con este tema que estamos tratando. Empezamos hace unos días atrás de Moldeados por Dios, y el cual iniciamos ya algo más profundo el día domingo en nuestro culto dominical con la carta a los Efesios. Hoy vamos a tocar una parte, a profundizar una pequeña parte acerca de este gran tema ahora en pospandemia que vamos a hacer. Y moldeados por Dios es la intención de que nosotros como iglesia cristiana emprendamos esta nueva normalidad que nos plantea este sistema mundo, emprendamos el nuevo caminar nuevamente, valga la redundancia, de emprender nuestra vida cotidiana, pero con la sabiduría de Dios, para que avancemos en nuestro carácter cristiano, en nuestra vida cristiana, y seamos de influencia al mundo perdido, mis hermanos, porque recuerda que la labor por la cual el Señor nos ha dejado en este planeta Tierra, por la cual Él no nos arrebata, no nos lleva al cielo, inmediatamente nos hace cristianos, es porque debemos proclamar las buenas nuevas del Evangelio, a predicar a Jesucristo, su obra, su redención, su salvación, redención, y el futuro que nos espera con Él. Por eso en este tiempo de pospandemia es necesario y es importantísimo que empecemos a impregnarnos más profundamente del conocimiento de Dios, de la palabra del Señor, para no volver a caer en esa normalidad, la cual ahora plantean como nueva normalidad, con esta situación del coronavirus y el tapabocas y los cuidados de seguridad biológica, y que no volvamos a caer tan profundamente en los lazos del mundo que lo único que pensemos sea en producir dinero, acumular, comprar, tener, poseer, y nos olvidemos de la labor por la cual el Señor nos llamó a ser cristianos. Los invito a que oremos para iniciar la palabra. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y porque hasta el día de hoy no nos has abandonado, Señor, y nos has permitido pasar esta cuarentena, empezar estos tiempos de pospandemia, de esta nueva normalidad que nos plantea el mundo, agarrados de tu mano. Y ahora, entendiendo los tiempos, Señor, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para caminar en este mundo sin volver a mezclarnos tanto con él que ya ni cristianos parecemos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad como humanos, Padre Celestial, con tu Santo Espíritu revitalízanos y danos fortaleza, Señor, para caminar a la luz de tu palabra sin importar lo que diga el mundo. En Cristo Jesús, amén y amén. Nuestro tema de hoy tiene que ver con sabiduría, el cual planteamos la semana pasada. Este mundo nos habla de mucha sabiduría. Si tú te has dado cuenta, la ciencia continuamente nos está hablando del coronavirus, nos está hablando de la pandemia, nos está hablando de las disposiciones de salud, nos está hablando de lo que los expertos científicos dicen, los expertos en especializaciones médicas como la virología, si así se dice, todo este tipo de cosas, continuamente están haciendo sus aportes. Nos hemos dado cuenta cómo la OMS de continuo cambia y cambia y cambia la metodología de esta cuarentena. Plantea que unas drogas sirven, que otras drogas no, que el tapabocas sí sirve, que el tapabocas no. Así de que nos damos cuenta que la sabiduría del mundo tiene demasiados matices y demasiadas variables. Y por ello el mundo anda como anda. Si tú te das cuenta, la sabiduría del mundo es la que ha estado gobernando la ciencia, la política, la educación, la religión que no es de Cristo. Porque la sabiduría de Dios, la que Dios nos da para moldearnos, porque nos moldeamos a través de la sabiduría de Dios, no a través de nuestro conocimiento. No nos moldeamos a través de nuestro pensamiento, nos moldeamos a través de pensar, conocer, leer y aplicar la palabra de Dios. Es el único que es sabio. Nosotros hoy creemos, porque estamos impregnados en el mundo, de que es necesario aprender diferentes ciencias para ser sabio. Y ciertamente es importante aprender diferentes profesiones, estudiar, capacitarse, desarrollar habilidades técnicas, profesionales, pero no es para tener más inteligencia o para ser más sabios, sino para poder vivir sosegadamente, porque la verdadera sabiduría es conocer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, aplicar la voluntad de Dios, que es a través de su palabra, y es donde podemos vivenciar toda la sabiduría del mundo, el conocimiento del mundo, la ciencia del mundo, a través de la palabra, para que no permee nuestra vida natural y seamos hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios, sin vender nuestra primogenitura, sin dejar de ser santos como Él es santo, aunque seguimos pecando. Y en la iglesia entendemos muy bien el concepto de cómo seguimos siendo seres humanos naturales,
pero salvados, redimidos, comprados por la sangre de Cristo Jesús y con una salvación de nuestra alma eterna en una plena confirmación por su palabra. Vamos a la palabra del Señor y les invito a que vayamos a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 3. Voy a leerla rápidamente. Vamos desde el verso 9 en adelante. Dice la porción de la escritura. Está hablando del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Hay una discusión porque los hombres en la iglesia, las personas de la iglesia, empezaron a seguir los líderes, llamados Apolos, los diferentes líderes espirituales de aquella época, y estaban dejando de identificarse como que eran cristianos por Cristo Jesús y se empezaron a identificar como cristianos a causa de el líder que seguían, llámese Apolos, llámese Pablo, llámese el pastor de la congregación que fuese. Y eso sucede el día de hoy en muchas congregaciones, ¿no? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, en este tiempo, en este sistema, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es estúpida, no tiene sentido, es ilógica, es irracional para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor, Cristo Jesús, conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén y amén. En esta porción de la Escritura, en primera carta a los Corintios capítulo 14, para repetirlo nuevamente, hay un conflicto en la iglesia porque los hombres de la iglesia, la congregación, los hombres, las mujeres, las familias, empezaron a seguir líderes humanos, hombres, llámese Pablo, llámese Cefas, llámese Apolos. Y estaban en discusiones. Es que yo quiero seguir al pastor de esta iglesia, yo quiero seguir al pastor de esta otra iglesia, es mi pastor. Y se olvidaban de que todo es de Cristo, de que Cristo es la sabiduría. Y la sabiduría no está en cabeza de hombres, sino en Cristo. Ahora, uno como hombre dirige a la congregación, enseña a la congregación, pero nuestra sabiduría no viene de mi conocimiento de manera personal, viene de Dios. Y si yo estoy enseñando, guiando a la congregación que Dios me ha dado a ministrar, a esas ovejas que son de Dios, como yo también, oveja de Dios, los guío conforme a la palabra del Señor, yo les estoy instruyendo en la sabiduría que prevalece. Los hombres siempre discuten en sabiduría. Repetíamos en la introducción cómo esta institución que ha estado gobernando, entre comillas, la salubridad del sistema de salud del mundo, que se llama la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha venido diciendo y haciendo y enviándole mensajes de continuos a nuestros dirigentes en los diferentes países de cómo manejar esta pandemia, y nos hemos dado cuenta cómo se ha equivocado en muchísimas de las disposiciones que da.
cuando dice que esta droga sí sirve, después al tiempo dice que ya no sirve y vuelve luego al final de la pandemia que sí puede servir, que el tapabocas no sirve y después que sí sirve, y una serie de circunstancias nos hace darnos cuenta que la sabiduría del mundo es contradictoria consigo mismo, porque la sabiduría del mundo, la que puede moldear el alma, la mente y el corazón de todos los hombres, solo busca sus propios beneficios egoístas. La gran diferencia de nosotros ser moldeados por la sabiduría de Dios es que esta sabiduría busca la bendición para nosotros en la voluntad buena, perfecta y agradable de Cristo Jesús para nuestras vidas, para sus hijos, para los que hemos sido redimidos por la sangre de aquel que murió en la cruz. Esa es la sabiduría que el mundo rechaza. El mundo no quiere aceptar la verdadera sabiduría que viene de Dios, escrita en un libro, en un texto, en la Biblia. Para ellos, para el mundo, para los que son moldeados por el mundo, es un libro de fábulas, es un libro mitológico, es un libro que contiene sabiduría espiritual, pero no es un libro que contenga vida eterna en él. Pero para nosotros, que conocemos al Dios de gloria, por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, que lavó nuestros pecados con su sangre, y no solo se quedó en ello, sino que nos envía el Santo Espíritu de Dios, Él mismo, su persona, y viene a habitar en el tercer templo que somos nosotros, nos da testimonio de que la palabra, esto que para el mundo es mitología, es vida eterna cuando la conocemos, cuando la estudiamos y por encima o conjugado, claro, más bien por encima, no conjugado con la práctica en nuestra vida, nos hacemos verdaderamente sabios. Moldeados por Dios es nuestro tema grande en este tiempo, y tenemos que vincularnos con la sabiduría de Dios, estudiándola, capacitándonos en ella, esforzándonos en ella. No hay otra opción. Porque este es un tiempo en donde esta nueva normalidad está capacitándonos. Imagínate que te dicen que tienes que usar el tapabocas de X y Y motivo, que tienes que lavarte las manos de X y Y forma, que tienes que tener un distanciamiento con las demás personas así y así, que es mejor que no hables con las personas en este distanciamiento porque más posibilidades tienes de contagiar o contaminarte, que tal vez tú eres un portador que no lo sufre y puedes contaminar a otros. Hoy la ciencia, o siempre la ciencia ha dicho que aquellos que tienen esa inmunología, que han desarrollado la inmunidad porque tienen el coronavirus, ha venido a sus cuerpos, pero ha desarrollado anticuerpos, no puede contagiar. Hoy lo está diciendo la ciencia, siempre lo he dicho. Hace unos meses atrás decía que no. Entonces los servicios de salud tenían que cazar a aquellos que son portadores, pero que no padecen el mal. Es una ilógica del sistema mundo y de la sabiduría del mundo, que lo único que busca es manipular para sus beneficios y sus objetivos egoístas, pero con Dios es completamente diferente. Por eso esta nueva normalidad, tú y yo tenemos que encarar nuestro conocimiento intelectual y del mundo y pasarlo por el cernidor, el colador de la palabra del Señor, para que la sabiduría de Dios, dada en Él por la palabra para nosotros el día de hoy, entendida, aplicada y vivenciada en el poder del Espíritu Santo y en nuestro esfuerzo personal, no destruya la obra de Dios ni el propósito eterno para nosotros en este tiempo. No sé si tú lo estás entendiendo, pero lo que yo te estoy diciendo es que tú no puedes hoy seguir a hombres de este mundo. Puedes escucharlos, puedes entender lo que dicen, puedes saber qué dice cada organismo, cada científico, cada laboratorio farmacéutico, cada droga que sacan, pero todo ello yo te invito a que lo cueles, no sé cómo decírtelo para que lo entiendas allí en tu argot natural, que lo pases por un colador, y ese colador se llama la sabiduría de Dios, que es la palabra. ¿Qué está diciendo Dios de todo lo que hace la ciencia humana? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene acerca de los virus y las bacterias? ¿Qué opina Dios de la manipulación del hombre en su sabiduría para controlar la humanidad? Para crear caos, para crear temor. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Es por eso que es importante entender que si tú te llamas cristiano, tienes que creer más por encima de todo lo que diga la ciencia humana, por eruditos que sean aquellos que aparecen en televisión, en internet o frente a ti, explicándote todas las ciencias humanas. Tú todo ello lo tienes que por debajear inmediatamente y priorizar lo que dice Dios acerca de ello. Ahora muchos de ustedes dirán, pero
¿Qué tiene que decir Dios de virus? Ahí no hay nada de ciencia. Yo no encuentro que hable de medicina. La palabra de Dios no la he encontrado porque no lo has estudiado profundamente. Si tú estudias la palabra de Dios vas a entender que no hay nada nuevo debajo del sol. Que todo lo que hoy existe siempre ha existido en la creación de Dios porque la creación fue cerrada en el sexto día. No hay nada más creado, nada aparece, nada va a llegar a este planeta Tierra por un asteroide. No va a aparecer ningún extraterrestre aquí a traernos enfermedades o soluciones de salvación para este mundo. Porque esta creación fue cerrada, este mundo está sellado por Dios hasta el día de su regreso. Y ya veremos los nuevos cielos y la nueva tierra quienes disfrutaremos de ella, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Ahora aprovecho esto para decirte, si tú no conoces al Dios de gloria, si tú no sabes quién es el Redentor, lo has visto en las religiones, lo has practicado en cualquier religión, pero hoy no tienes tú la conciencia en fe dentro de ti y en tu intelecto de que has sido lavado por la sangre del Cordero porque creíste en el sacrificio de aquel que es Dios, que se hizo hombre y caminó en la tierra, Jesucristo, te invito, es el tiempo de que creas en Él. Ese tiempo en que dejes tu sabiduría humana, tu conocimiento intelectual y lo busques a la luz de la palabra y le digas, a ver, Dios, si eres tú, revélate a mi vida porque sé que te necesito, porque yo no quiero perecer a este plano sin conocerte. Yo te invito a que conozcas al Dios de gloria, la sabiduría que permanece eternamente. Y conocerlo a Él es tener su sabiduría, su entendimiento, su espíritu en nosotros que nos conduce en la voluntad que Él tiene para nosotros. Y en nuestro caminar de vida, ser moldeados por Él, ser labrados por Él, ser abonados por Él y crecer en Él. Para su propósito, brindándonos a Él una vida sosegada, con paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos dice la palabra, y lo vivenciamos quienes creemos en Cristo Jesús, en medio de cualquier crisis que nos plantea el mundo para moldearnos como ellos quieren, y nosotros caminamos allí sin mezclarnos, sin ser moldeados por el mundo, porque nuestra mente y corazón están siendo moldeados por la palabra, el Dios de lo alto. Pero te repito, es necesario que hayas nacido de nuevo, que hayas entendido la obra de redención y Cristo Jesús te ha llamado a su luz admirable y pertenezcas al redil de Cristo. No sacas nada con entender la Biblia si no perteneces a Cristo Jesús. Porque muchos de los eruditos que hablan y expertos que hablan no conocen al Dios de gloria. No lo conocen, leen la Biblia, la entienden en el intelecto humano, moldeado, un intelecto moldeado por la ciencia humana. Entonces ellos, aunque se digan cristianos, muchos de ellos, y aunque sean predicadores, no hablan de la creación en 7 días, sino hablan de la creación en 7 eras. Y son los que hablan de una ciencia cristiana. La Biblia tiene ciencia, pero la ciencia no es cristiana. Esta creación fue cerrada y sellada. Aquí no entra nada ni sale nada. Yo sé que muchos de los cristianos creen en el espacio y la salida de los espacios, lo que hicieron hace unas semanas atrás. La Biblia nos habla de que esta creación ha sido sellada, cerrada. Y el único que va a entrar es Cristo Jesús, que está en las nubes. Está en el tercer cielo, aún dentro de esta creación. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo tiene una discusión aquí con la iglesia en Corinto y le dice, dejen de seguir a hombres. Si esos hombres les están enseñando la sabiduría de Dios, síganlos. Pero ustedes están siguiendo al Cristo que esos hombres representan en la enseñanza de la palabra, no a esos hombres. Es cierto, tú como una oveja puedes defender a tu pastor si es un hombre de Dios que predica la sana doctrina del Evangelio. No porque sea muy lindo, muy carismático, hable muy bonito, porque te trate muy bien. Porque tal vez es un hombre moldeado por el mundo, conciencias del mundo, aunque conozca la Biblia y solo busca los propósitos egoístas de su corazón. El apóstol Pablo está diciendo, todo esto que existe es creado por Dios, en Él, por Él y para Él. Aún aquellos engañadores, porque están creados por Dios para el propósito del juicio y evidenciar que Él tiene gracia y misericordia y a muchos salva. Y otros, por la ira de Dios, irán al juicio eterno porque no quisieron escuchar la voz y la sabiduría del Creador. Prefirieron la sabiduría de los hombres. Me centro en el verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y en este punto quiero decirte, yo no sé cuál sea tu profesión, no sé cuál sea tu conocimiento, no sé cuál sea tu entendimiento, no sé qué sea lo que llene tu mente y tu corazón. Pero lo único cierto es que si eso que tú hoy crees que es tu intelecto, conocimiento, tu profesión,
no está por debajo, ojo, por debajo, ni siquiera cercano, por debajo de los pies de la sabiduría del Dios de gloria, tú estás equivocado. Estás siendo moldeado por el mundo. Y yo sé que esta palabra choca con aquellos profesionales, aquellos que estudian ciencias humanas, psicología, aquellos que estudian química, física, aquellos que estudian aún la medicina, por muchos, que colocan por encima el conocimiento humano de una ciencia que en muchas ocasiones son solo teorías, muy pocas son evidenciadas en la praxis. Y la colocan por encima o la igualan a la palabra del Señor. Yo te digo, si tú te llamas cristiano y haces eso, estás siendo moldeado por el mundo. Y está impregnada el conocimiento tuyo, no del conocimiento de Dios, sino tú estás permeando el conocimiento de Dios por encima. Perdón, el conocimiento humano por encima del conocimiento de Dios. Y te estás engañando a ti mismo. Tu intelecto está ganando la batalla de tus deseos. Porque nuestra carne, nuestro deseo humano siempre tiende a tener la razón. Y sobre todo cuando alguien nos dice no es así, más luchamos si creemos que eso es verdad. Y cuando nosotros luchamos con un pensamiento, una intención de nuestro corazón, que está gobernada, aunque todo está gobernado por Dios, pero la palabra explícitamente nos lo coloca, y yo empiezo a luchar contra ello, yo quiero anteponer la sabiduría moldeada por el mundo en mi vida, en mi intelecto y en mi interior, la quiero colocar por encima de la palabra del Señor. Y es allí donde yo no puedo ser llamado cristiano. Allí lo que yo me debo llamar es un hombre mundano que cree en un Dios a su manera y no la manera de Dios. Por eso es importante el tema que estamos tratando en estos tiempos en la Iglesia Cristiana Casa Berea. Porque estamos iniciando una nueva normalidad donde el mundo va a querer implantarnos nuevas ideas, nuevos conceptos. Y tú como hijo del Dios Altísimo, conocedor de la palabra, estudioso de la palabra y un hombre que se esfuerza por vivir la palabra, no puedes dejar que el pensamiento humano y las órdenes humanas gobiernen tu vida. La gobierna la palabra, mi hermano. No estoy diciendo que te niegues a usar el tapabocas afuera en la calle porque te van a multar, pero que tú entiendas que lo estás usando por una imposición del mundo que no te quita ni te da salvación. Pero cuando vengan las ideas en donde te dicen de que no hay Dios, de que este virus Dios no tiene controlado y por eso no hay cura. Aunque hay cura porque muchos se han sanado del coronavirus, o sea que hay cura y hay tratamiento. Tienes que ser muy sabio en eso. Que el terror de que de pronto te contagies, tú no estés creyendo en eso, no estés entendiendo que Dios tiene control de todo. Y Dios ha prometido que tú tienes un propósito eterno en Él, en esta tierra, un propósito temporal para su eternidad, para la eternidad de Dios y la tuya, y que Dios no te va a sacar de este planeta Tierra hasta que lo cumplas porque tú entiendes y conoces la sabiduría de Dios. Por eso no temes. Y que esta esclavitud del mundo que está empezando a plantearte, con callarte la boca con el tapabocas, con alejarte de las personas, con no permitirte predicar el evangelio, quién sabe hasta cuándo nos permitan salir a las calles a evangelizar, quién sabe hasta cuándo en nuestro país nos permitan abrir las iglesias, que eso no te haga creer que es normal y es la nueva forma de emprender tu vida. No, vamos a caminar en ella, pero que el conocimiento de Dios prevalezca sobre la del hombre, porque entonces te vas a empezar a dejar moldear por este mundo que perece y vas a perder la oportunidad de conocer la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Aquella que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella que te ha sostenido, sustentado y vivificado en este tiempo de pandemia, de cuarentena y que no te ha abandonado. Verso 19. Porque la sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría del mundo siempre busca un bien egoísta. Vamos a desarrollar la vacuna contra este coronavirus, contra esta variación. Tendrán que hacer muchísimas variaciones de vacunas porque son muchos los tipos de coronavirus o de SARS o de influenza. O sea que, ¿cuál es la estrategia de ellos? Hacer muchas vacunas y cobrar mucho dinero para enriquecerse un poquito más. 7 billones de habitantes en el mundo, 7 billones de vacunas. ¿A cuánto cada vacuna? Calcúlalo. La sabiduría del mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios conoce el por qué ellos hacen sus conocimientos, por qué desarrollan sus ciencias por motivos egoístas y Él los prende. Él les dará el precio a cada uno de ellos.
Pastor, entonces no me vacuno. Yo no te estoy diciendo eso. Si hay un momento en donde nos van a plantear esa situación, pídele sabiduría al Dios de lo alto. Conoce los tiempos. Entiende quién la plantea. Entiende de dónde viene. Entiende cuál es su finalidad. Y delante de Dios, toma tus determinaciones. Pero ese texto nos está diciendo, tienes que romper el molde que este mundo ha venido planteando en tu vida natural, en tu vida espiritual, a través de tu vida intelectual, a través del estudio. Piensa que tus hijos el día de hoy están siendo moldeados por una ideología dada por un sistema anticristiano. Por eso enseñan sexualidad y educación sexual a niños preescolares, que aún no tienen capacidad intelectual para entender estas áreas. Y ellos la enseñan para corromper la mente de nuestros niños. Por eso las políticas que estamos viendo que están desarrollando de implementar o determinar dentro de esa ideología de género conductas ilegales como pederastría, pedofilia y todas estas que has visto. Yo creo que si tú has mirado noticias, investigado, te estás dando cuenta que se está legislando esto en el mundo entero para legalizarlas. Esa es la sabiduría del mundo y muchos la van a aceptar. ¿Cómo estás tú parado allí delante de la palabra del Señor? Allí es donde tú tienes que empezar a sopesar. ¿Qué te enseña el mundo? ¿Qué ha venido moldeando el mundo en tu intelecto? ¿Y cómo es necesario que empieces a retomar o a empezar a conocer la voluntad de Dios a través de la palabra para ser moldeados por Dios y no parecerte tú igual al mundo o ser un hombre mundano más creyendo que es cristiano nacido de nuevo? El apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 3 lo está diciendo, no sigan hombres, sigan al Dios de los hombres. Si ese hombre te habla de Dios, síguelo, pero entiende que ese hombre que te lidera, que te enseña, que te dirige, está gobernado por la palabra, síguelo y créelo, pero tú estás siguiendo a Dios a través de ese hombre, que es quien ha escogido el Señor en este momento para guiarte. Pero si ese hombre lo que dice es contrario a la palabra de Dios o permea la palabra de Dios, no lo sigas porque te va a moldear conforme a sus deseos egoístas porque él es un hombre moldeado por el mundo. Todo le pertenece a Dios. Somos de Dios. Todo fue creado por Él y todo para Él, aún este tipo de SARS, el virus. Dios tiene propósitos eternos. Y si tú has caminado en ese tiempo en cuarentena estudiando la palabra del Señor, creo que has concluido y has entendido que es el tiempo de dejar de seguir al mundo. Es el tiempo de empezar a conocer a aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre, aquel que te salvó, que te redimió y no le bastó con eso, sino que te hizo a ti y a mí, que crees en Él, que sigues su palabra, que obedeces su voz a través de ella, nos hizo templo del Espíritu Santo de Dios. El tercer templo somos nosotros. Hay muchas doctrinas cristianas que hoy están esperando la construcción de un tercer templo ahí en Jerusalén. No están entendiendo la sabiduría de Dios que dice que Él no volvería a habitar en templos hechos por hombres, en templos de piedra, de ladrillo. Por eso nos hizo el tercer templo. Esto es una primicia de lo que vamos a estudiar más adelante, dentro de una semana posiblemente, cuando terminemos este tema de moldeados por Dios. Yo te invito, amada Iglesia Cristiana Casa Berea, de parte de Dios les habla su pastor Glenn Rodríguez. Continuemos estudiando la doctrina de la palabra. Continuemos estudiando cómo ser moldeados por Dios. Yo espero que el domingo esta enseñanza que recibiste la estés poniendo en práctica. Estés haciendo tu listado, estés confrontándote contra tus maneras de ser, de tu carácter, al que llamas cristiano, tu carácter de hombre, tus actitudes, tus pensamientos, tus metas, las coloques delante de Dios y le permitas a Dios a través de su palabra ser moldeados por Él. Corregir todo lo que tienes que corregir, llamar pecado lo que tienes que llamar pecado y desecharlo, para que dejemos de ser moldeados por este mundo y empecemos a ser moldeados por el gran alfarero, el Dios de gloria, Cristo Jesús, quien por su poder en el Espíritu Santo nos guiará a cumplir su propósito eterno. Padre, te damos gracias por esta noche, por esta palabra, por continuar este tema de moldeados por Dios. Hoy, la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo, Señor, para entender que estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Desde el huerto del Edén vienen tiempos peligrosos cuando Adán y Eva fueron tentados y cayeron en pecado. Estamos viviendo tiempos peligrosos para nuestra generación, en donde ser engañados es muy fácil. La tecnología fácilmente nos engaña. Los rostros carismáticos de las personas, aún de muchos mal llamados cristianos, nos pueden engañar.
Por eso es cuando más corriendo vamos y nos refugiamos en el conocimiento del Dios Altísimo a través de la Escritura, la verdadera palabra de Dios. Y con el entendimiento y el discernimiento que nos da el poder del Espíritu Santo, entender lo que de verdad nos dice la palabra, para no ser engañados en este tiempo y nunca hasta que seamos presentados por el Espíritu Santo, por el Dios de gloria, por Cristo Jesús, allí ante el Padre, el único Dios, el verdadero Dios, para servirle en toda eternidad. Hoy, desde ya, le servimos en nuestra temporalidad. Te damos gracias, Padre Celestial. El Señor los bendiga, Iglesia Cristiana Casa Berea. Guardados en el hueco de la mano del Dios Altísimo estamos. Nos vemos mañana una vez más en el servicio de la Congregación de los Santos, en estas transmisiones, aprendiendo un poco más de lo que la palabra nos enseña. Y en este tiempo, guiados por su pastor Glenn Rodríguez. Amada Iglesia, el Señor los bendiga, los guarde. Nos vemos mañana. Chao, chao.